saludando al asambleísta Salvador Quispe, qué gusto enorme, asambleísta. Le saluda Alberto Quintana, ¿cómo va? Qué gusto, Alberto, buenos días. Saludos para usted, para sus colegas, para la audiencia de I99. Muchas gracias por la invitación. Sí, y en esta ocasión para preguntarle, ¿no? Básicamente de arranque, ¿qué han podido ir conversando a nivel de la bancada legislativa de Pachacuti en torno a este proyecto que entregaba el señor presidente de la República el día miércoles y que se refiere en esencia preponderantemente pues al rol que debería o que se está planteando que deberían de tener las Fuerzas Armadas en la lucha precisamente contra esta amenaza que tiene la sociedad? ¿Qué han podido ir conversando? ¿Van teniendo definiciones? ¿Qué le puede contar al país? Bienvenido nuevamente. Sí, gracias una vez más, Alberto. A ver, nosotros no entendemos por qué, después de 200 años de vida republicana, todavía hay que seguir preguntando si las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a luchar en contra de la inseguridad que viven los ciudadanos ecuatorianos. No entendemos cómo es que cuando, por ejemplo, cuando los pueblos indígenas salimos a protestar por nuestra inconformidad frente a las políticas de pobreza, de miseria, de corrupción de los gobiernos, ahí los gobiernos no tienen ningún problema, ponen a la fuerza pública, incluido las Fuerzas Armadas, a que nos saquen el sucio diciendo que tienen que educarnos porque según ellos nosotros somos unos maleducados, unos vándalos, etcétera, etcétera. Ahí las Fuerzas Armadas cumplen su papel tranquilamente en las calles. Y cuando el pueblo ecuatoriano está amenazado, está acorralado por parte del sicariato, del narcotráfico, etcétera, etcétera, ahí en cambio el gobierno dice que no puede porque tiene que pedir que las Fuerzas Armadas, que cambie la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar. En todo caso, nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas tienen que servir para estos problemas que vive la nación. Así que dos cosas al respecto. Primero, en el fondo estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas hagan lo que se supone tienen que estar haciendo, cuidándole a los ecuatorianos, junto con la policía. Pero en segundo lugar, nos preocupa que el presidente de la República envíe tan tarde en relación a la consulta popular que él mismo propone y que se lo va a hacer el 5 de febrero. El señor presidente de la República debió haber mandado esta propuesta en relación al rol de las Fuerzas Armadas hace por lo menos 2 meses atrás, para que la Asamblea Nacional cumpla los procedimientos, cumpliendo los tiempos que nos manda la Constitución. La Constitución dice que el segundo debate para aprobar esta reforma constitucional tendrá que darse 90 días después del primer debate. Por lo tanto, habiendo enviado antes de ayer la propuesta, en 10 días estará el informe de la comisión. Viene al pleno de la Asamblea el primer debate. En todo caso será a finales de diciembre. Y ahí nos toca esperar 3 meses, enero, febrero y marzo. Recién a finales de marzo podrá tratarse en segundo debate y la aprobación de esta propuesta. Posterior a eso, habrá que llamar a referéndum. Claro. Ese referéndum le costará al Ecuador alrededor de 60 millones de dólares. Esos 60 millones de dólares podíamos habernos ahorrado si el presidente de la República enviaba la propuesta hace 2 meses y hubiésemos puesto en consulta del pueblo ecuatoriano ese referéndum el 5 de febrero. Oiga, en la misma consulta que se viene. Asambleísta. Claro, pero es que ahí viene algo también, ¿no? Que hay varios actores, porque por ejemplo ahí también tenía que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, ¿no? Y eso, mientras ellos no daban pues, una definición,
Entonces, un poquito eso, y ese es el problema que a veces tenemos acá en el país, ¿no? Que no nos sentamos en en una misma mesa todos los actores como para poder ir, a ver, vamos, este es el propósito, cómo lo vamos allanando en cada una de las instancias, ¿no? Porque en cada sector se va quedando y mientras analizamos porque tenemos plazos legales y nosotros podemos tomarnos tal tiempo en dar un dictamen, entonces a veces ese es el grave problema con temas que a su vez también son de tanta gravedad, ¿no? Y de tanta importancia a la vez. No olvidemos que ya por allá por octubre la Corte Constitucional dijo no pasa esa pregunta por algunas razones de orden legal constitucional. Entonces, si ya fue esa pregunta negada por la Corte Constitucional y si ellos tenían en mente esta propuesta, sabían perfectamente lo que manda el artículo 442 de la Constitución. No es que esto recién asoma, sabían perfectamente. En todo caso, nosotros, entiendo, vamos a dar paso. Y digo entiendo porque esta tarde, a las 7 de la noche, se va a reunir nuestra bancada para tomar una decisión. Pero de lo que estoy escuchando también a los demás colegas asambleístas de Pachacuti, están de acuerdo. Vamos a dar paso. Pero además tengo que decir algo, Alberto, si me permite. Claro, por supuesto. No será suficiente que las Fuerzas Armadas ayuden en la lucha en contra de la inseguridad que soportan los ecuatorianos. Si es que no hacemos un trabajo más profundo, si es que no se resuelven los problemas del hambre, de la miseria, de la falta de trabajo, de la falta de ingresos de los ciudadanos ecuatorianos, no vamos a parar el problema de la delincuencia. No olvidemos que en gran medida los ecuatorianos caímos en la delincuencia, en manos del narcotráfico, en esas redes que no sabemos de dónde vienen y están operando en Ecuador y andan pescando a los ecuatorianos para que se metan en esas redes y lo hacen precisamente, se aprovechan del hambre, de la miseria, de la necesidad por la falta de trabajo. ¿Sí? Entonces, no será suficiente, aún si ponemos, ahora dicen que van a poner unos 30,000 policías más, aún si pusieran 100,000, 200,000 policías más, aún si las Fuerzas Armadas todas vienen a luchar contra el hambre y la miseria, contra la inseguridad. Si no se resuelven los problemas sociales y económicos de este país, ninguna cantidad de policías y militares será suficiente. Por supuesto. Así que, de acuerdo, al gobierno nacional, abrir los ojos. Esto no es un problema de policías o de poner más pistolas en las calles. Esto es un problema de ver la verdadera realidad del Ecuador. Y ahí no le vemos al gobierno en el camino para resolver eso. Ahí le vemos al gobierno en otro camino, Cuando vemos, ahora ya dicen que van a vetar la ley que derogó la mal llamada Ley de Desarrollo Económico. Y en esa ley que está vigente por el Ministerio de la Ley, hay, por decir un ejemplo, borró el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y al borrar ese artículo dejaron de cobrar por la concentración del mercado alrededor de 30 millones de dólares a las empresas de telecomunicaciones privadas multinacionales. ¿Cómo es posible? Mientras el pueblo está con hambre, hay necesidades de salud, de educación, le aplican con el RIMPE, con esa ley, le aplican con el RIMPE más impuestos al pueblo empobrecido, pero dejan de cobrar 30 millones de dólares a Carlos Slim, a los dueños de estas empresas. El gobierno está yendo para el otro lado. No están viendo y no están sintonizando sus políticas con la realidad de los ecuatorianos. Claro, ahí concordamos, ¿no? Que este tema tiene que ser tratado en la integralidad, ¿no? De parte del Estado, ¿no? Hay que brindarle a los chicos, por ejemplo, nuevas esperanzas, nuevas oportunidades. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque lo uno es lo uno, tratar el tema
urgente enfrentar esta amenaza, pero paralelamente también hay que ir diseñando las políticas públicas, haciendo lo que yo llamo, ¿no? Sentando las bases, la carpintería de lo que denominamos acá el gran pacto social para ir borrando esa brecha inmensa que hay entre grupos, ¿no?, de nuestra sociedad. Permítame, asambleísta Enrique San Martín está acá en nuestros estudios también y tiene otras consultas para usted. Gracias, Alberto. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. El tema, otro de los temas que en estos momentos es parte de la coyuntura política, que tiene relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y veíamos y leíamos también de que la Asamblea aún espera la notificación del juez de la Concordia que anulaba el juicio político a los 4 candidatos. ¿Pero qué sigue a continuación, Salvador? Hay muchas incógnitas, Enrique. Qué gusto saludar. Igualmente. Hay muchas incógnitas. En todo caso, yo debo recordar, se propuso el juicio político para los 7, porque con las pruebas que tenemos, los 7 habían incurrido en faltas al cumplimiento de la ley. Como no quisieron, el grupo correísta dijo no, los pecadores solo son los 4. Los otros 3, encabezados por la señora consejera Sofía Almeida, dijeron que ellos son santitos, ellos no han cometido culpa alguna, por lo tanto, hay que castigarle a los 4 y hay que salvarles a los 3. Esto trajo dificultades, empezando en la comisión. Se fue el tiempo, no hicieron los informes correspondientes de ninguna naturaleza. Así llega al Pleno de la Asamblea Nacional. En el Pleno de la Asamblea Nacional utilizaron la fuerza, mas no la ley, peor la razón. Dijeron, no importa si no hay informes, aquí igual les vamos a pasar la guillotina. Y así fue, le pasaron a los 4, le salvaron a los 3. Luego los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acuden a un juez constitucional pidiendo que se haga respetar sus derechos. El juez constitucional revisa y dice que efectivamente no se ha respetado el debido proceso. Por lo tanto, en un principio le pide a la Asamblea Nacional que se le entregue todos los documentos que demuestren que sí se ha respetado el debido proceso, sobre todo que se entregue el informe de la Comisión de Fiscalización. Claro, si nunca tuvieron, por lo tanto no pudieron entregar ese documento. Y es por eso que ayer un juez constitucional deja en firme el desconocimiento o borra la resolución de la Asamblea Nacional. Tengo entendido que el presidente de la Asamblea Nacional apeló a la Corte Constitucional. Ahora digo, hay incógnitas porque no sabemos qué va a resolver la Corte Constitucional. En todo caso, cualquier cosa que resuelva la Corte Constitucional habrá que respetar. Y esto es lo que estamos pidiendo al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que el presidente diga públicamente que no va a respetar lo que diga la justicia? Entonces mañana la justicia dirá, no vamos a respetar lo que haga la Asamblea Nacional. Entonces pasado mañana, algún ciudadano dirá, yo tampoco voy a respetar la sentencia que me ha puesto un juez. No es así, pues, no es así. Se supone que los jueces están haciendo las cosas tomando en cuenta la letra de la ley. Y sus resoluciones deben ser respetadas. Más allá de que esas resoluciones, esas medidas cautelares, esos amparos de protección o lo que sea, sean del gusto o del desagrado de uno o del otro, pero tienen que ser respetadas. Yo apelo al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y a la mayoría de la Asamblea Nacional, aprendamos a respetar las decisiones de las autoridades competentes. No es posible, no es correcto que cuando les conviene, cuando un juez constitucional dicta la libertad para Jorge Glass, eso sí sirve,
Ahí no dicen nada. Otro juez constitucional da una resolución que no le gusta al correísmo, ahí sí en cambio salen a gritar hasta el cielo de que ese juez es un juez vendido, es una resolución espuria y dicen de todo. No, no es así. Aquí todo lo que resuelve la justicia tiene que ser respetada. Lo que sí le pedimos a la justicia en términos generales es que hagan las cosas bien, no hagan con miramientos, cumplan el debido proceso, hagan las cosas en justicia. Y si eso es así, sus resoluciones deberán ser respetadas, guste o no me guste. Correcto y perfecto, asambleísta. Y ese es el problema que hoy vivimos aquí en el Ecuador, porque tal parece que es una selva, tal parece que es tierra de nadie, porque cada quien arrastra agua para su molino, como dice el refranero popular, y las cosas no son así. Yo felicito esto que acaba de señalar usted, y ojalá que repliquen, tal vez no tenga oídos lo que usted acaba de señalar, en cuanto, o no tenga eco entre el grupo de asambleístas. No importa la ideología, eso no importa. Pero hoy más que nunca el Ecuador necesita de cohesión, de ser tolerantes, de respetar opiniones, y usted lo señaló, de respetar lo que señala la justicia, lo que señalan las leyes, las normas, el reglamento. Y desafortunadamente hoy en día, como repito y reitero, cada quien hace lo que es a su conveniencia, sin pensar, no tanto en el tema particular, no, en el tema legal, en el marco legal. Hay una constitución que se dice que es la Carta Magna, o el libro por el cual todos nos regimos, en varios temas, en varias actividades, pero muy poco se lee o muy poco se aplica. Y si se lo aplica, pues no se lo respeta. Y en eso concuerdo con usted, asambleísta. Otro tema, podríamos hablar algunos, pero entiendo que también usted tiene actividades que cumplir y nosotros también acá una agenda también que respetar. ¿Qué pasa con el juicio político a la ministra de Salud, Jimena Garzón? Porque en la última conversación que sostuvimos, entiendo que esa semana se iba a deliberar el tema. ¿Qué ha pasado hasta entonces, asambleísta? Todos los juicios políticos que han ingresado ya formalmente la documentación están caminando, cumpliendo sus tiempos, los plazos que señalan la ley y sus reglamentos. No se quedará ninguno, Enrique. Todos deberán evacuarse. Avanza lento, eso también es cierto, claro. A veces preocupa, pero también tenemos que ser respetuosos de los tiempos que señala la ley. En todo caso, insisto, ningún juicio político se quedará. Ayer he preguntado públicamente, en el marco de la sesión de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, le he preguntado a la señora presidenta de esta comisión, la asambleísta Rina Campaín, ¿qué pasa con el juicio político a la señora ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino? Se me ha informado de que eso camina bien. Espero que así sea, porque como eso, si bien es cierto, fue por moción de Salvador Quispe, pero luego fue una resolución de la comisión impulsar ese juicio político. Por lo tanto, es la comisión la actora, y yo estaré ahí vigilante. Espero que esté avanzando como corresponde. Todos los juicios políticos que están formalmente ingresados deben avanzar y deben concluirse. Ya veremos en el camino, una vez de que se estudien las pruebas de cargo y de descargo, si amerita la censura y la destitución o la salvación. Eso es un tema que yo no puedo adelantar, se verá ya en el camino. Correcto. Asambleísta, el tiempo ya nos vino corto. En todo caso, siempre será un gusto y un placer dialogar sobre estos temas importantes del país. Que tenga un buen fin de semana, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. Igualmente. Bien, Charlie, vamos a un corte y regresamos.